Vamos a continuar, ahora vamos a entrar a líneas de transmisión. ¿Y cuál es la función de una línea de transmisión? Es la de llevar la energía de radiofrecuencia desde el radiotransmisor hasta la antena, con el mínimo de pérdidas son las condiciones y sin que ésta se irradie a la atmósfera. También son líneas de transmisión las que conectan los equipos de radio con sus accesorios en su camino hacia la antena, tales como acopladores de impedancia y medidores. Acoplador de impedancia, antena tuner, transmatch, son los nombres que se les da, ¿no? Aquí podemos ver cuáles son las líneas de transmisión. La que normalmente conocemos es la que va de la antena, ¿verdad?, hasta la entrada del radio. Pero en el camino puede haber un acoplador de antena o antena tuner o un medidor de ondas estacionarias si el equipo no lo trae. O aunque lo traiga, a mucha gente le gusta ponerlo aparte. Bueno, entonces aquí tenemos un pedazo de línea de transmisión que normalmente lo conocemos como puente entre el transmisor y el acoplador, por ejemplo. Y luego del acoplador va un selector de antena. ¿Por qué? Porque podemos tener más de una antena. Y como han podido ver, no sé, en algunas imágenes hay gente que tiene infinidad de antenas, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante, que tantas antenas se pueden poner en el techo o incluso encima de un vehículo. Entonces la línea de transmisión no es otra cosa que ese cable coaxial o no coaxial que transmite la energía del radiotransmisor, la radiofrecuencia, hasta la antena, que es donde nos interesa que salga a radiar a la atmósfera. Las líneas de transmisión, según sus características físicas, pueden ser bifilares, y esas bifirales pueden ser paralelas o trenzadas, y coaxiales. Aquí tenemos la bifilar paralela con dieléctrico de aire. Quiere decir que hay un espacio, ¿no? Son separadores no conductores, generalmente son de baquelita o deberían ser de baquelita, o en su caso actualmente, pues con placas de acrílico en un momento dado, o algo que no conduzca a la corriente, incluso madera. Las paralelas constan de dos conductores independientes aislados por aire o algún material dieléctrico. Entre sus ventajas está la nula irradiación, porque los campos electromagnéticos perdón, se anulan entre sí. Es decir, como la línea está pues, prácticamente balanceada, ¿no?, un campo con el otro electromagnético se anula. Entonces no hay radiación fuera de la línea. Entonces la radiación va a ir completa hacia la antena, toda la potencia va a estar en la antena. Además presenta mínimas pérdidas debido a que el aislante entre los conductores en este caso es el aire. Su desventaja es la dificultad para instalarlas, además de ser fácilmente afectadas por los objetos metálicos cercanos y causar interferencias. Además, captan mucho ruido ambiental. Entonces, hay ventajas, hay desventajas. Se usaron mucho antes de los coaxiales. Para empezar, no había de otra, ¿no? Aquí tenemos el mismo bifilar, pero con dieléctrico de plástico, incluso con unos huecos, ¿no? Este tipo de línea, los que se acuerden, se usó mucho para la televisión abierta, ¿no? Eh, Actualmente los radioaficionados la usan y Manuel acaba de usar una. Manuel, ¿de cuántos ohmios es tu línea bifilar para la... 600 ohmios Y, quedó la línea. y de esa, ¿dónde la conseguiste? En Ali. La hice, ahí le voy a mandar unas fotitos ahí. Compártelo ahí con los amigos. Sí. Sí, sí, no las he tomado, pero sí la voy a compartir. Mandé a hacer unos separadores con un amigo que hace figuritas de 3D
Ujú. Entonces no las ingeniamos para hacer para que solo se atoren, así como hay en el mercado, Ah, que se imprime. atore el cable. Sí, las imprime en 3D y las fabricamos de esa manera. Y ya pues el trabajo de ponerlas, pues me tocó a mí. La hice con la línea de los cables de Telmex que comentaba aquella vez, ¿se acuerda? Ajá, Aquellos de un solo hilo. sí, Con esas, digo, tengo un amigo que trabaja en Telmex y ajá. me regaló como, no sé, como 60 metros de cable. Y Cable ahí, que ya no usa Telmex. sí, sí, ya, de hecho ya ya son fibras ópticas lo que usa, pero bueno, para las reparaciones de las líneas que van en postes, todavía Todavía los lo usa, utiliza. sí, Es pero un pues cobre de excelente calidad, ¿eh? sí, muy así excelente de volada. Por ejemplo, tuve que empatar algunas cosas y las soldaduras de volada agarran en ese cobre. No tengo que luchar ahora sí, con el estaño. Y sí, Exactamente. la hicimos de 300. Con el nano lo medimos. O sea, hay unas técnicas para medir los ohmios con el nano y unas fórmulas. Y con eso, y sí, nos dio. Depende mucho de la separación de los cables y Claro. depende del diámetro. De acuerdo, el diámetro es la separación y son los ohmios que te da. Eh, Perfecto, Manuel. Bueno, pues ya han escuchado ustedes. Eh, Desde luego que estas líneas bifilares en paralelo, ahorita los aficionados como Manuel y muchos otros lo utilizan para fabricar una antena muy conocida y muy socorrida. Yo tengo una, Manuel acaba de fabricar la suya, la G5RB. ¿Por qué se llama G5RB? Porque es el indicativo de un inglés, Golf eh, G5RB, Golf 5 Romeo Víctor. No sé si viva todavía el caballero, pero él la inventó prácticamente, ¿no? Y esa antena sí lleva eh, como parte de la antena esta línea bifilar, ¿no? Bueno, y las hay como un dieléctrico sólido, como esta que estamos viendo. También una línea bifilar paralela puede estar trenzada, entonces ya no es paralela, es un par trenzado, que también puede servir sobre todo en situaciones de emergencia, ¿no? Eh, ¿Va a tener sus problemas? Sí, bastantes, pero va a salir al aire, también va a salir al aire, ¿no? Y también se usó antes del coaxial, ¿no? Que son dos cables paralelos, pero que están adentro de un dieléctrico y luego una malla que los cubre. Ya no se usa, ¿no? Y desde luego está el que conocemos todos. ¿Por qué? Porque pues, nos permite instalarlo y darle vueltas y enrollarlo, y etcétera, ¿no? Es el cable flexible con dieléctrico sólido o con dieléctrico de aire, comúnmente llamado coaxial o línea de transmisión concéntrica, ¿no? Los dos tipos de cable coaxial son relativamente inmunes a la radiación externa, tienen poca pérdida, aíslan la línea de transmisión y pueden funcionar a mayores frecuencias que sus contrapartes de conductores paralelos. Esas son las ventajas del cable coaxial. Tiene sus desventajas, ya lo vamos a ver. La desventaja que vamos a ver es que la malla funciona como dos hilos, entonces el cable coaxial funciona como si tuviera tres hilos. La pared interna funciona a una velocidad porque está pegado al aislador y la externa funciona a otra velocidad. Entonces tenemos ahí virtualmente dos hilos. Antenas, las hay de todo tipo. Aquí está la famosa G5RB, la que acaba de construir Manuel, solo que la construyó para 10 a 80 metros. Yo la que tengo es de fábrica, de 10 a 80 también. Con la antena túnel interno del radio la trabajo incluso en 6 metros, sin ningún problema. ¿Sí? Es esta. Y la parte de línea paralela que se usa para esta antena es el bajante, pero terminando va el coaxial. ¿Le pusiste un intermedio entre la línea paralela y el coaxial, Manuel?
No, no se lo puse directo, directo se la conecté al cable bifilar con una placa ay, eso una placa de plástico, ahí puse dos tornillos y las uní directamente. Se puede utilizar cuando tienes ¿cómo se dice? Un choque, más bien un choque balloon, Ajá. más que un balón uno a uno, un choque balloon para cuando corre, cuando tienes mucha RF en el jack, para eso. Ok. Normalmente estas antenas te dan mucho ese problema, pero esta no, le puse el medidor el, el inventito ese para detectar RF y no tengo ningún problema ahorita con el RF, por eso no le puse. ¿Cómo que te quedó la ROE? Supongo que en 80, pues está bien, no necesitas acoplador, ¿no? Donde me quedó la ROE muy bien es en 40 metros. En 80 me quedó casi 2.5 más o menos. Pero lo puedes acoplar. Sí, sí, tengo el acoplador. Bueno, En todas tengo que usar acoplador. En 40, en 40, en la 7125 ahí sin acoplador lo puedo, porque es el punto exacto de sí. 1 a 5. Y, Ah, y las demás sí todas tengo que moverle. Aunque tengo que ajustarlo un poquito más, pero no creo que yo logre bajarlo a 1 a todas, no, sino no, que no, no. La antena es así. La antena es para usar con acoplador, salvo algunos segmentos como el que dijiste de 7125 y sus alrededores, ¿no? Sí, de hecho, la de 14.000, la de 20 metros, me quedó en 1.8, 1.9 por ahí, casi 2. Y también más o menos quedó bien, pero no trabaja sin el acoplador. Y todo la trabajo con el acoplador hasta la de 40 metros. La de 80 metros estaba yo verificándolo y me quedó un poquito alta, pero sí acopla. Sí, sí me acopla. No, sí, Sí, es la característica de esta antena. Esta es una antena multibanda, ¿sí? Pero que necesita un acoplador, definitivamente. No, ciertas frecuencias podrá estar sin acoplador, pero en general, desde los 10 metros hasta los 80, las hay hasta para 160 metros, ya. eh, hay que usar, hay que usar acoplador, definitivamente. A mí me trabaja de maravilla, ¿eh? Yo tengo un acoplador externo y el interno del radio. Cuando el interno de plano no puede, pues uso el externo, ¿no? Entonces, pero de que funciona, funciona y para hacer una multibanda trabaja muy, muy bien. ¿No? Sí, la de 80, en 80 la estuve probando, pero el acoplador me pide que le baje y lo limita. Entonces yo le bajo la potencia y está como en 75 watts más o menos de salida en 80 metros Para poder trabajarlo. para poder trabajarla, sí, sí, sí. Y Correcto. ya en las otras sí me tira los 100, 110 a veces la potencia, pero en muy corto tiempo no lo he forzado, nada más estaba yo haciendo las pruebas para ver la potencia que Bueno, sale. Sí, bueno, en la parte superior izquierda está el dipolo clásico normal para una banda, ¿no? Puede ser cualquier banda, depende de la longitud del dipolo. Ya sabemos que la longitud se mide de punta a punta, ¿no? Y es un dipolo de media onda. El dipolo de onda completa no resuena, tiene problemas de resonancia. La resonancia está a media onda. ¿Cuándo vas a poner una onda completa? Como por ejemplo en la fotografía de la parte inferior derecha, donde están viendo unos círculos. Estos están onda completa. Si esta antena es para 20 metros, prácticamente cada anillo tiene 20 metros, ¿no? El problema es cómo sostenerlo, pero de que se las ingenia, se las ingenian, ¿no? Entonces, tenemos también antenas, bigote de gato le llaman, por ejemplo, o fan dipole en inglés, eh, con un solo coaxial. Puedes tener una, dos, tres, cuatro antenas. Tenemos estos con capacitores, con sombreros capacitivos. Puede ser para una, dos, tres bandas, por ejemplo. Esta es muy socorrida para las de expedición, la que está en el centro, ¿no? Parece un tendedero. Es direccional. Habría que
desmenuzarla para que entendamos cómo está, pero normalmente tiene un director, el elemento radiante y un reflector. Y trabaja en varias bandas. La de abajo a la izquierda es la típica antena para trabajar satélites con rotor no solo azimutal, horizontal, sino vertical, ¿no? Va siguiendo al satélite en forma. Eh, Adelante, Manuel. Acabo de enviarles la foto que le envié de mis antenas satelitales. Las mías son fijas, de polarización circular derecha, o sea, no se mueven con rotor, solamente están fijas. Pero estas que está usted mostrando son muchísimo más efectivas porque dan Sí, el seguimiento del José satélite. Antonio en Progreso tiene este tipo de antenas. Sí, así es. Bueno, en el centro, en la parte inferior, también es una antena vertical de la Cushcraft, de la R8, quiere decir que son 8 bandas. Y tiene su plano de tierra, que son estos radiales que apenas se ven. Uno, dos, tres, creo que tiene 6 radiales, que hacen el contrapeso o plano de tierra, ¿no? Esta antena está diseñada para 8 bandas. Bueno, esta es una mirada a las antenas. Como les digo, hay un capítulo especial para las antenas. Vamos a continuar. Acá podrán ver en la parte superior una torre tiene antenas dipolos, aquí se ven. Tiene esta antena, la más grande, seguramente es multibanda para 10, 20, a veces hasta 40 metros. Y las de arriba son dos enfasadas, puede ser para la banda de 2 metros o la banda de 70 centímetros. Podemos ver este vehículo con, con antenas direccionales para varias bandas y su rotor, además tiene rotor. Esta es una antena manual que se puede fabricar, parece casera esta, para trabajar satélites. Aquí el rotor es la mano, tanto hacia los lados como hacia arriba, para ir siguiendo el satélite, ¿no? Y debe tener para 2 bandas, 2 metros y 70 centímetros. Y este es una antena de fábrica, pues que muchos la construyen para vender, ¿verdad? Que es un dipolo, ¿sí? Pues para la banda que tú quieras, ¿no? Eso lo va a dar la longitud del, del dipolo de media onda, ¿no? Y hay muchísimo de esto en internet, ¿no? Bueno, esta es la antena eh, pionera, si le podemos llamar así, fue la que usó Marconi en los principios de la radio. Era simplemente una varilla de 1/4 de longitud de onda, ¿no? Conectado. Aquí se ve un coaxial, pero en ese entonces seguramente eran líneas abiertas. Pero si el centro del coaxial está a la varilla, la malla está a tierra. Y esta funciona haciendo que el complemento para la media onda se haga con la tierra. Entonces, si aquí tenemos 1/4 de onda, la imagen virtual de la antena hacia abajo con ese otro 1/4 de onda que hace la media onda del dipolo. Generalmente su polarización es su radiación es omnidireccional y su polarización es vertical. ¿Ok? Esta es la famosa antena Marconi. De aquí parte todo hasta la más sofisticada de las antenas. La antena Marconi que acabamos de ver en la figura consiste de un conductor vertical cuya longitud es aproximadamente 1/4 de onda de la frecuencia de operación, separado algunos centímetros del suelo, en el que se conecta el hilo central de la línea de transmisión coaxial y la malla se conecta a la tierra mediante una barra de tierra física enterrada en el terreno. Su característica distintiva es emplear a la tierra como conductor para cerrar el circuito. La impedancia teórica de esta antena es de 36 ohms. Es teórica, ¿por qué? Porque en la práctica la presencia de objetos conductores vecinos y la calidad de la Tierra como reflector de las ondas electromagnéticas harán que la impedancia sea distinta de la teórica. ¿Pero es que funciona? Pues funciona, ¿no? Con sus
detalles, pero funciona. Ahora veremos partiendo de esa, la antena vertical de 1/4 de onda. Es una antena muy efectiva para situaciones en donde se tiene poca altitud sobre el suelo y es quizá la única variedad de antena que es totalmente independiente del suelo. Para muchos casos, especialmente a bajas frecuencias, una antena vertical puede resultar mucho más eficiente que cualquier dipolo o, o lazo de onda completa o loop, le llaman en inglés, de onda completa que se les puede ocurrir. Las verticales se componen esencialmente de dos partes, un elemento vertical y una serie de conductores horizontales o inclinados que muchas veces van elevados sobre el suelo o pueden estar enterrados en el suelo. Este arreglo de conductores va conectado a la malla del cable coaxial, por lo que el plano que contiene estos conductores se conoce como plano de tierra. El elemento vertical va conectado al conductor central del cable coaxial y no tiene detalles inusuales. Su longitud es de 1/4 de onda de la longitud de onda correspondiente, ¿no? Aproximadamente. Y aquí la tienen, ¿no? Puede estar como, estos radiales pueden estar a nivel del suelo o enterrados incluso en el suelo, o pueden estar en el aire, pueden estar completamente horizontales o como aquí inclinados a 45 grados. Este tipo de antena, en mi época de banda civil, la conocíamos como la araña para 11 metros, ¿no? Muy socorrida, trabaja muy bien, muy durable, muy fácil de construir, ¿no? Y también se puede construir para la banda de 2 metros y 70 centímetros y funcionan de maravilla, ¿no? Aquí tenemos la fotografía de una antena vertical de 1/4 de onda con los radiales verticales que hacen el plano de tierra. Esta puede trabajar de los 10 hasta los 40 metros. En banda civil se usan unas muy parecidas, pero en vez de ser de 1/4 de onda, es de 5/8 de onda, la famosa .64. Si dividimos 5 entre 8, 5 entre 8, nos da .62.5. Y la .64 pues es un poquito más larga, ¿no? Tiene bobina y todo, funcionan muy bien en la banda de 11 metros y por ende también se pueden fabricar para la banda de 10 metros y funcionan perfectamente bien. Vamos a ver ahora a desmenuzar el dipolo de media onda. El dipolo de media onda es la antena más popular y la de más fácil construcción. Consta de dos brazos, ¿sí? Un brazo conectado a la malla y el otro brazo conectado al centro, es independiente. ¿Por qué? Y lo puedes montar en un mástil, la puedes colgar como tú gustes, ¿no? La característica es que el coaxial es de 50 a 52 ohms, una placa aislante que puede ser madera, baquelita, metacrilato o lo que se te antoje y que esté a tu disposición, ¿no? Muy fácil de construir. Las hay rígidas y las hay flexibles, ¿no? De cable, de alambre. Consiste de un alambre o cable de media onda, de media longitud de onda, de punta a punta, partido por la mitad formándose dos brazos. Cada brazo va unido a un separador central, que es este azulito, no conductor, de aproximadamente 5 centímetros de ancho, a gusto del cliente, ¿no? La media longitud de onda se mide de punta a punta e incluye el separador central, ¿sí? Entonces, si a veces calculamos la longitud de la media onda y luego la cortamos por la mitad y hacemos la antena, lo más probable es que nos quede ligeramente larga. ¿Por qué? Porque esos 5 centímetros no los descontamos. Entonces en el ajuste vamos a darnos cuenta que nos queda un poquito larga. La línea de transmisión, si es un coaxial, se une a la antena conectando el centro a un brazo y la malla al otro brazo. Simple, ¿no? No tiene nada del otro mundo un dipolo. ¿Cómo se calcula la longitud
de un dipolo, se emplea esta fórmula. La longitud en metros se obtiene dividiendo un factor que es 142.5 entre la frecuencia en megahercios. Es una receta. Para calcular la longitud de un dipolo para la frecuencia de 7.1 megahercios, dividimos entonces los 142.5 entre 7.1 y vamos a obtener 20.07 metros. Si tienen calculadora, eso les va a dar 20.07 metros. 20 metros con 7 centímetros. De punta a punta, incluyendo el espacio que está en el separador central. Así de fácil, ¿no? No tiene vuelta de hoja. Si nosotros conocemos la longitud, nada más podemos conocer la frecuencia despejando la fórmula, ¿no? Es decir, si nos dicen que una antena mide 20.25 de punta a punta, que son 10.10 más 10.10, 20.20 más 5 centímetros de separador central, 20.25. Si solo tenemos ese dato, podemos saber que está en resonancia o calculada para 7.037 megahercios o 7037 kilohercios. ¿Qué hicimos? Simplemente despejar la fórmula. Si aquí teníamos longitud es igual al factor sobre frecuencia, la frecuencia la pasamos a la izquierda, ¿verdad? La longitud ya la conocemos, la multiplicamos por la frecuencia, es álgebra, ¿no? Entonces, Una pregunta. adelante, Luis. ¿Esos 142.5 de dónde salen? Es donde vamos a entrar precisamente en este momento. Ah, ok, ok. Porque no quiero dejarles nada más con la receta. Sí, gracias. Claro que sí, no hay ningún problema. Ahora, al contrario, gracias a ti por preguntar. Ahí te vemos de dónde viene ese famoso 142.5 que mucha gente utiliza, pero que pues que no sabe por qué lo utiliza, ¿no? ¿De qué funciona? Funciona. Ok, el factor 142.5 se obtiene reduciendo los casi 300.000 kilómetros por segundo de la velocidad de la luz y de la propagación de las emisiones radioeléctricas en 1000 veces. O sea, dividimos 300.000 kilómetros por segundo entre 1000 veces. Vamos a tener un factor de 300. ¿Mm? Nada que ver ahora con los kilómetros ni con los segundos. Es simplemente un factor. Le restamos a esos 300 el 5% de pérdida de la velocidad característica de los cables coaxiales. ¿Por qué? Porque la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo que tiene una onda electromagnética en el espacio, cuando circula en un cable coaxial o en cualquier otro medio, va a tener una pérdida. La pérdida característica de los coaxiales son 5%. Se reduce esa velocidad en 5%. Entonces ya no va a ir a 300.000 kilómetros por segundo, o casi, porque ya vimos que la velocidad no es un 80 kilómetros menos que esto. Entonces, en realidad no va a correr en el cable coaxial a 300.000 kilómetros por segundo, va a correr a 285.000 kilómetros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y simplemente lo que estamos haciendo es quitarle un 5% de esa velocidad. La forma más fácil es multiplicar por 0.95. Entonces, este factor de 300, le quitamos el 5% por pérdida y obtenemos un factor de 285 que va ligado a los 285.000 kilómetros por segundo si se trata de una onda completa dentro de un coaxial. Por último, ese factor lo dividimos entre 2. ¿Por qué? Porque la antena no es una antena de onda completa, es una antena dipolo de media onda. ¿Por qué media onda? Porque se encontró que en media onda es cuando podemos hacer resonante esa antena en la frecuencia que queramos. Si le ponemos una onda completa no resuena, a menos
que la hagamos en círculo, en cuadrado, en triángulo, entonces la hacemos resonar. Pero en un dipolo, que es balanceado, que está abierto completamente, que no está cerrado, en un dipolo necesitamos media onda. Entonces, como es media onda, tenemos que dividir el factor entre 2. O usar esta y luego que obtengamos la longitud de la dipolo, pues dividimos la longitud entre 2, viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces, para no estar dándole vueltas, pues se divide 285, que vimos que viene de reducir la velocidad de la luz en 5%, reducida incluso a 1000 veces para poder trabajarla, ¿no? Entonces tenemos que ese factor de 142.5 lo obtenemos al dividir esa velocidad reducida en 2 y reducida en 1000, que es el factor para calcular la media longitud de onda de la antena. Vamos a ver si aquí ya quedamos, creo que tú preguntaste, Luis, ¿no? Sí, 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 está claro. sí quedó claro, porque a veces, por más que trato de explicarlo, como hay cierta confusión, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que estamos usando la velocidad de transmisión de la energía electromagnética de la radiofrecuencia. Le estamos quitando el 5% que pierde por transitar en un medio sólido y además con plástico adentro, etcétera. Y luego ese factor que obtenemos, usamos la mitad del factor porque lo que queremos obtener es un dipolo de media longitud de onda, no de onda completa. ¿Sí? Si quisiéramos la onda completa, sería 285, pero ya no vamos a usarla en dipolos, sino en un círculo de onda completa. Si son 20 metros, va a tener que ser casi 20 metros. Si la banda es de 10 metros, va a tener 10 metros. Puede ser un círculo, un cuadrado, un triángulo, un paralelo, un rectángulo, lo que el terreno permita, ¿no? Bueno, pasamos entonces. Yo tengo una duda. Adelante, Saúl. Esa fórmula es para dipolos, pero ¿se podría utilizar también para hacer un monopolo? A ver, un monopolo. ¿Qué es un monopolo? A ver, explícamelo, por favor. Pues como tal sería, bueno, lo que estaba considerando ahí es la salida de o bueno, en este caso si es una antena receptora, eh, la entrada de la señal está a la mitad de la antena, ¿no? Entonces, toda la longitud que tienen bueno, como los elementos de la antena, sería como eh, la entrada de la señal estaría en uno de los extremos, lo que sería pues esa famosa antena Me estás vertical, ¿no? hablando de la long wire, Ujú. en inglés, Mm, long wire o hilo largo. ¿De acuerdo? Ajá. Bueno, la long wire o hilo largo trabaja prácticamente de la misma manera que una antena Marconi de un cuarto de onda. Solo que en vez de un cuarto de onda puede tener más de un cuarto de onda o una longitud indeterminada. ¿Mm? Ya de fábrica, pues ya te las traen con las longitudes correctas, ¿no? Pero de lo que se trata es de este diseño Marconi. Un monopolo, como tú le llamas, no es otra cosa que un hilo largo. Puede ser vertical, puede ser horizontal, enredado en las ramas de un árbol, etcétera, con la característica de ser un cable forrado, ¿no? Si no, ahí está húmeda la rama, va a ser un corto por allá. Entonces, la característica es que es un solo hilo. Va al centro del coaxial, pero la malla siempre tiene que estar aterrizada. Todos los radios, o casi todos, traen en la parte trasera una entrada para hilo largo. No para coaxial, no para coaxial, sino para un hilo largo. Pero entonces tienes que tener un sistema de tierra
y vamos a verlo adelante, que esa antena tiene que estar a fuerza lo más lejos posible de tu estación de radio, de tu radio, ¿no? Y eso lo vas a lograr pues con el coaxial. Lo vas a... No, Pablo. Adelante, Manuel. Ahí había escuchado eso de los monopolos, porque, bueno, en el concepto que yo tengo es realmente lo que usted está comentando, es un irradiante sin el contrapeso de otro, ahora sí que del plano a tierra. Pero Solamente necesitas poner la tierra y ahí tienes el contrapeso. Ajá, claro, a lo que yo iba es, en realidad, efectivamente, toda antena, aunque no tenga físicamente el otro brazo del dipolo, necesita el contrapeso, ya sea por medio en el caso de la long wire, lo da las impedancias de, por ejemplo, ¿cómo se llama? De la antena tuner, ¿no? O sea, él le pone en un momento dado con el sistema tierra, le pone ese contrapeso para que la antena pueda trabajar. Si Sí, no, y de plano tiene que trabajar con un acoplador, no trabajan sin acoplador. así es, y si no, no funcionaría porque pues la rueda se te va a ir al infinito y vas a tronar A menos el que radio, hagas la ¿no? Marconi. Ajá, que conectes, pero siempre necesitas tierra, o sea, la tierra es De la que te va a acuerdo, dar. pero con la eh, Marconi, si tú la quieres para 20 metros, la media onda son 10 metros aproximadamente, porque hay sus variantes y lo sabemos, ¿no? Ujú. Y la cuarta de onda van a ser 5 metros. Entonces, un monopolo de 5 metros aterrizado a tierra es una antena Marconi para la banda de 20 metros, ¿de acuerdo? Ajá, sí, sí. Exactamente. Ahora, la long wire lo que tiene la característica es que no tiene un cuarto de onda, tiene más de un cuarto de onda. Y en antenas como de 160, 80 metros no tiene ni el cuarto de onda, tiene menos del cuarto de onda. Entonces, Pero para creo que... que el concepto que estaba tratando de explicar Luis, sí, sí, Luis, ¿verdad? Era que la monobanda solamente tiene un brazo. monopolo. Pero el monopolo solo tiene un brazo y no tenía contrapeso. Entonces, siempre en todas las antenas, aunque sea como la Marconi, siempre tienen que tener ese contrapeso para que pueda trabajar. Y el Porque, monopolo también. ajá, todos Y los la sistemas long de wire, antenas y la long wire también. La también. long wire es una Marconi, pero que no tiene un cuarto de onda, puede tener menos o más de un cuarto de onda. Sí. En el momento que le pongas un cuarto de onda exacto y tengas el contrapeso y la tierra tiene una buena conductividad, es muy probable que no necesites un acoplador de antena. ¿Sí? Pero es como el suelo es muy variable en conductividad, casi siempre vas a necesitarlo. Pero bueno, es más fácil ponerla en resonancia que una de un hilo largo que no tenga ni un cuarto de onda ni media onda. Pero ese es el concepto del monopolo que decía Luis, ¿no? Este es un monopolo, solo que tiene un cuarto de onda. La long wire puede tener menos de un cuarto o más de un cuarto de onda o varias longitudes de onda dependiendo en qué banda estés. Y normalmente se usa como multibanda y tiene a fuerza que tener un volumen como de 10 a 1 o de 9 a 1 y aparte un acoplador de antena. Y nuestro amigo José Antonio una vez él tiene una long wire, son muy buenas en recepción y en transmisión se usan mucho en montañismo, en senderismo, pero a baja potencia, en el QRP. En el momento que empieces a subir la potencia, la rueda se te va a ir al infinito y necesitas acopladores muy de mucha resistencia más que potencia, ¿no? Entonces, a nuestro amigo José Antonio una vez me habló porque me decía, cada vez que quiero transmitir, viene corriendo la señora que le ayuda allá en su casa, diciéndole que las lámparas de su recámara se encienden y se apagan, ¿no? Y era la long wire. Yo lo único que le pregunté, ¿con qué antena estás? ¿Estás con la long wire? Sí, pues es la long wire. Con todo y acoplador, con todo y volumen y con todo y acoplador externo le tenía con problemas muy severos. Es muy buena en recepción, pero para transmisión no es muy aconsejable, ¿no?
Para emergencia se puede usar y es una de las que usa el ejército, ¿no? Las tiran allá en el suelo, incluso están andando en el vehículo y las tiran sobre el pavimento, ¿no? Y trabajan y la tierra lo está haciendo el chasis del vehículo en un momento dado. Si están en movimiento, se estacionan, clavan una varilla Copperwell, le echan agua, etcétera, y de que salen, salen, ¿no? Pero tienen acopladores muy que cuestan más que el radio, ¿no? Ujú. ¿Es así, Manuel? Adelante. Ok, ok, sí, efectivamente era lo que comentaba de que, pues sí, es un dipolo sin uno de los dos brazos. Entonces ahí lo que se tendría que hacer es más que nada eh, fijarse en el balanceo con la impedancia, ¿no? Para tener esa, este, Sí, a fuerza tienes que tener un acoplador de antena porque la impedancia va a estar por los cielos, el ujú. homeaje, ¿no? Los Sí, ok. ohms. Entonces, pues sería intentar buscar lo más que se pueda de plano de tierra. Pues es que tienes que conectar la tierra a Sí, fuerza, ¿no? ok. Es una antena que yo lo he escuchado, he trabajado estaciones QRP, luego entro al qrz.com, encuentro la estación y estaba pues en una montaña, ¿no? En la noche, en su casa de campaña, pero está transmitiendo con 10, 15 watts y no más, y tiene una long wave. ¿Por qué? Porque es muy fácil de transportar en senderismo, ¿no? Es un rollo de cable nada más. Lo conectas al radio, clavas una piqueta, una varilla, ¿verdad? Y la humedeces como puedas, la tierra circundante, y sales al aire, pero a bajas potencias. Para altas potencias es muy problemática, incluso para 50 o 100 watts es muy problemática esa antena. Pero de que se puede, Samuel, adelante. Ah, ok. Muchas gracias. Ya, ya me sacaron una duda. Excelente. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver, continuamos con la antena dipolo de media onda. Construir la antena con los datos obtenidos con la fórmula es relativamente fácil. Ajustarla es otra cosa, a menos que tengamos la suerte que hemos tenido, Manuel, ¿verdad? Sí, sí, Padecimos definitivamente. la Morgan, una antena bastante, un poco complicada, ¿no? En su, ¿cómo te diré? El diseño, no es difícil su diseño ni nada de eso, pero sí es un poco complicado para La hacerla. construcción. La construcción y aparte de eso, no estábamos seguros de que vaya a quedar bien. Y nos quedó pero exactamente donde queríamos, ¿no? Pero Así bueno, es. a veces hay suerte, ¿no? Pero generalmente no es tanta la suerte. Normalmente se requiere de mucha paciencia y muchas subidas al techo de la casa, si es el caso, acortándola o a veces alargándola. ¿Por qué? Porque te pasaste de cortarla y de pronto te das cuenta de que hay que alargarla y bueno, ahí vas otra vez hasta dejarla o encontrar la longitud óptima de donde tengas el mínimo de relación de ondas estacionarias a la frecuencia o rango de frecuencia que tú deseas, ¿sí? Entonces se preguntarán, ¿y para qué me sirve la fórmula? La fórmula te sirve para acercarte. ¿Por qué? Porque cada lugar donde lo vayas a conectar es diferente. De hecho, si tienes una dipolo, aunque esté uno a uno en la frecuencia que tú no acostumbras a utilizar, ok, ahí está. La quitas y te la llevas a otro lugar y puede ser que no tengas el uno a uno. O en el mismo lugar la cambias un poco de posición o la bajas para mantenimiento, la vuelves a subir y según tú la pusiste en la misma posición y resulta que ahora no quedó uno a uno y tienes que ajustarlo otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que rodean, ¿no? Está la misma torre o el mástil, cables de alta o media, baja tensión que no estén muy lejos, palmeras, qué sé yo, ¿verdad? Un montón de cosas que pueden estar afectando a la antena. Ahora bien, no quedó en la frecuencia que queríamos. Ahí tiene
un poco de ondas estacionarias que no deseamos. ¿Qué podemos hacer para minimizar ese esfuerzo de subir y bajar la antena o de subirse al techo, etcétera? Pues lo podemos hacer si aplicamos la fórmula a la inversa, es decir, recalculando el factor. El factor es 142.5. Para ello debemos localizar la frecuencia a la que la antena presenta la mínima lectura de relación de ondas estacionarias, de ser posible 1:1. Vamos a ver. Queremos una antena para la banda de 40 metros, dipolo de media onda, que resuene y que tenga una ROE 1:1 en 7.2 MHz o 7200 kHz. Aplicamos la fórmula que conocemos, dividimos el factor de 142.5 entre 7.2 MHz. Obtenemos que la longitud de punta a punta es 19.79. La fabricamos, la subimos y también tiene que ver mucho la altura, ¿no? La altura va según la altura sobre el suelo o sobre el techo de la casa, etcétera, va a afectar a la ROE. Y de pronto nos damos cuenta que la mínima lectura no la tenemos de ROE, no la tenemos en 7.2 donde la queremos, porque queremos hacer radiotelefonía o fonía. La tenemos en 7.050 y ahí está de maravilla para telegrafía, pero no para fonía. ¿Qué tenemos que hacer? Ya conocemos ahora la longitud que antes no conocíamos. Físicamente ya la tenemos. Vamos a recalcular el factor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la longitud que ahora sí conocemos y la tenemos físicamente en la antena por la frecuencia a la que la ROE es mínima. En este caso, la frecuencia de la ROE mínima es 7.05. 19.79 por 7.05. Obtenemos entonces el factor que ahora ya no va a ser 142.5. Es 139.52. Y lo utilizamos. Dividimos 139.52 sobre 7.200, 7.2 y nos encontramos con que la antena debe de medir 19.38 y no 19.79, es decir, 41 centímetros menos. Y aquí es donde nos entra el miedo de cortarla. No tengan miedo, yo ya lo hice varias veces, funciona. Si tienen miedo, ok, no le quiten lo que diga aquí 41 o 20 o lo que les dé. Quítenle, si es 41 centímetros, bueno, le quito 20 centímetros y ya vuelvo a medir. Entonces veo que no hubo problema, le quito 10 centímetros y bueno, ya no van a hacer tanto esfuerzo. Pero yo en mi caso, como ya lo probé, le quitaría cuando menos los 40 centímetros. Y estoy seguro que va a quedar bien, sin cambiarla de posición, ni de altura. La misma altura, la misma posición. La forma abreviada, pues es multiplicar 7050, que son la frecuencia de la mínima lectura de ROE, no multiplicar, perdón, dividirla entre 7.2, que es lo que decíamos. Entonces obtenemos un porcentaje y ese porcentaje lo multiplicamos por la longitud que tuvimos al principio, nos va a dar la longitud nueva. Esta es la forma rápida de hacerlo, ¿no? Porque este factor que obtenemos es el 97.916% de la longitud original, o sea, no llega al 100%, y es por eso que la tenemos que acortar, ¿no? ¿Qué es lo general, lo normal, ¿no? Acortarla, porque siempre que construimos una antena y aunque nos diga 19.79, póngale 20 mejor, ¿no? Siempre nos va a quedar un poco larga. Pero esta es la forma para un dipolo de media onda, ¿eh? Para otro tipo de antenas como la Morgan que hicimos con Manuel Javier, pues no es tan así, ¿no? Aunque se deriva de lo mismo, pero tiene sus bemoles. Esta es una antena muy socorrida, se le llama bigote de gato, en inglés se llama fan antena, ventilador, ¿no? ¿Qué es un bigote de gato? Es una antena multibanda que tiene un solo coaxial hacia el radio, en el cual puedes tener la banda de 10 metros,
la banda de 20, la banda de 40 y hasta 80 metros, y si el terreno te lo da, hasta la de 160 metros. Un solo aislador central con diferentes longitudes. Y también hay dipolos que te venden, eh, que se retraen, así como los flexómetros. ¿Eh? Y la longitud las puedes variar, ¿no? Pero esas las vas a ajustar siempre para una banda, y cuando quieres otra banda, pues le das más longitud o le das menos longitud. Esto no, esto quedaría fijo, pero te permite trabajar una, dos, tres, cuatro o cinco bandas. O si quieres la de 6 metros, le pones también por acá. La de 15 metros generalmente no se pone físicamente, porque la de 40 metros tiene una armónica que resuena en 15. Vas a necesitar acoplador porque no cae exacto, pero se acerca, ¿no? Entonces esta es la famosa dipolo de gato, que puede estar en horizontal o puede estar en V invertida, es decir, un solo mástil y los brazos hacia abajo. ¿Funciona? Funciona. Aquí la polarización es adelante, atrás en forma horizontal, ¿sí? Transversal, no es, las puntas casi no irradian, radian algo, pero no, casi no. La radiación es atrás, adelante. Pero si la pones en V invertida, la radiación se vuelve omnidireccional o circular. Que es esta, la V invertida, que también puede tener varias antenas, ¿no? Para diferentes bandas. Esta la radiación va a ser omnidireccional, como si fuera una antena vertical. Va colgada generalmente en un mástil, con un pie de amigo, ¿no? La puedes bajar y subir fácilmente para darle mantenimiento. La apertura recomendada es entre 90 y 100 grados, pero dependiendo del terreno, de la casa, etcétera, pues a veces la cerramos un poco más o la abrimos más de los 100, ¿no? Entonces, esos son los tipos de antena básicos. Esta es una dipolo, pero tiene la característica que está en sloper en inglés, o inclinada. Aquí uno puede manejar según la inclinación la dirección de la radiación. Y aquí si radia hacia acá, golpea en el suelo y se va para allá, tal vez no en la misma dirección, pero tal vez por acá, ¿no? Pero estás volviéndola prácticamente direccional al ponerla inclinada. ¿Sí? Es el dipolo inclinado o en sloper. Vamos a entrar a una antena que se llama Uda Yagi, mundialmente conocida como Yagi, no sé si por la facilidad, porque Yagi era el auxiliar, ¿no? El ayudante, el principal científico era Uda. Esta antena tiene una historia muy curiosa. Es una antena direccional inventada por el doctor Shintaro Uda, de la Universidad Imperial de Tohoku en Japón, y en menor parte por el doctor Hidetsugu Yagi, que finalmente fue el apellido que más se quedó. Construida mediante una estructura simple de dipolo combinada con elementos parásitos conocidos como reflector y directores, se pudo construir una antena de muy alto rendimiento. La invención del Dr. Uda, que fue patentada en 1926, no fue usada en Japón en un principio, ya que el diseño original de la antena tenía como objetivo la transmisión inalámbrica de energía eléctrica. ¿Mm? De hecho, la radiofrecuencia es energía, ¿no? Pero no en la cantidad como para que recibamos 110, 20 o 220 voltios, ¿no? De hecho, hay radios que se llaman radios de galena que pueden recibir sin batería, sin alimentarla por batería ni por nada de energía, simplemente con la energía que está recibiendo por radiofrecuencia. Entonces sí, se transmite energía, pero no la que se quería, como quería Tesla también, la transmisión inalámbrica de la energía eléctrica a grandes distancias.
Sin embargo, fue aceptada en Europa y Norteamérica, en donde se incorporó a la producción comercial de los sistemas de difusión, televisión y otros. El uso de esta antena en Japón comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, no por Japón, cuando los aliados descubrieron que la invención de Uda Yagi era utilizada como antena de radar por los ejércitos aliados. Japón se dio cuenta que se podía usar para la comunicación hasta que los aliados la utilizaron como antena para radar, posteriormente para comunicación por radiofrecuencia. La construcción, el objetivo no era una antena en sí, ¿verdad? Sin embargo, como todo, como la Coca-Cola, valga el comercial, ¿verdad? Era un jarabe, un tónico para la tos. Es mundialmente conocida como antena Yagi. Lástima que a Uda no le dieron todo el mérito, ¿no? Y este es el diagrama de cómo se construye. Acá tenemos un elemento excitado que no es otra cosa que un dipolo, como lo que vimos hace un momento. Aquí está el dipolo rígido. Se construyen de aluminio, de cobre, generalmente de aluminio porque pesan menos. Atrás tiene un elemento reflector que no conecta porque la único elemento excitado es el dipolo, que apenas se puede ver, ¿verdad? Dónde están los cablecitos que van al coaxial que baja, ¿no? Este es el dipolo, atrás es un reflector y acá hay dos directores. De hecho, pues hay una fórmula para la separación entre director y director, la longitud de cada elemento, etcétera. Y aquí lo dice. La longitud del elemento excitado es media longitud de onda o media lambda, de la letra griega que se usa para longitud de onda, que es exactamente el dipolo de media onda que vimos hace un momento. El elemento reflector, aquí a la izquierda, es ligeramente más grande y mide 0.55 de lambda, es decir, un 5% más que la media longitud de onda. A su vez, él o los elementos directores a la derecha son más cortos que el elemento activo. El primer director está a 0.45 de lambda, es decir, 5% menos que el reflector. Desde luego que hay antenas que tienen, el reflector siempre es uno, pero los directores pueden ser hasta 15, 20 directores, dependiendo, sobre todo en frecuencias muy elevadas como de 70 centímetros, pues se puede hacer antenas de muchísimos más directores. Esa es la famosa antena Yagi, que en realidad debería ser Uda Yagi. Y las tenemos de todo tipo y para todos usos. Hasta la telefonía también se usó mucho en el GMS, ¿no? Su patrón de radiación es hacia adelante el máximo, el lóbulo principal, hacia atrás tiene una mínima radiación y por eso es direccional. Uno mueve la antena y el lóbulo principal es el que se va a la dirección que nosotros querramos. Es como aplastar un globo.